y una vez más bienvenidos a Celebration Español. Y aquellos que nos están viendo en línea en este momento, gracias por llevarnos a casa o al sitio de trabajo donde nos estés viendo, bien sea en cualquier tiempo durante esta semana. Y si por primera vez te sintonizas con nosotros, te animo a que veas los mensajes anteriores y realmente veas esta serie de Romanos, que ha sido una serie para mí algo maravilloso. Pero hablando de esta serie, quiero confesarles que desde siempre les dije, en los primeros 6 capítulos de Romanos, les dije que el libro hablaba por sí solo, que prácticamente era cuestión de leerlo porque era claro y demás. Pero a lo mejor esto me pasa solamente a mí. Pero en este capítulo 7 llegué yo como una disyuntiva a decir, wow, pero esto no está así como tan masticable, así que hay que digerir, hay que masticarlo, hay que digerirlo. Y voy con la ayuda del Espíritu Santo a que realmente podamos entender, qué es lo que Pablo, en esta transición, para mí este es un capítulo de transición, donde él nos ha dicho que todos somos pecadores, pero nos ha hablado de la gracia, de la salvación de Dios, y va a continuar hablándonos de las bendiciones que tenemos en el Señor, pero entra en este capítulo, que no fue que él escribiese este capítulo, sabemos que fue una carta seguida, pero el hombre lo ha distribuido de tal manera, pero en este capítulo como que pasa algo que nos debe abrir los ojos, y si no tenemos mucho cuidado de entender lo que está diciendo, a lo mejor podemos decir, bueno, esto hay algo mal aquí, pero en realidad no hay nada mal, es todo precioso, y la voluntad de Dios y la verdad de Dios se trasluce en este capítulo 7. He nombrado, le he dado el título a mi mensaje, El pecado vive, el pecado vive. Y no vamos a exaltar el pecado, pero tenemos que entender algo. Nosotros, cuando recibimos la salvación, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, realmente morimos, ¿verdad?, al pecado. Pero eso no significa que el pecado en sí haya muerto. El pecado sigue y sigue vivo, y tenemos que tener mucho cuidado ante él. Pues vamos entonces a estar en el capítulo 7, los primeros 23 versículos del capítulo 7 van a estar en Reina Valera Contemporánea, lo vamos a tener en pantalla. Pero estos versículos que vamos a leer en un momento podrían dar la impresión de que de hecho Pablo fue derrotado, como que él nos habla de una manera tan hermosa y de pronto dice, pero wow, ¿qué voy a hacer yo? Miserable soy yo, porque lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Pero en realidad tenemos que entender de que es una transición. Repito, el capítulo 6, por ejemplo, y te animo a que lo veas de nuevo, nos habla de la gracia de Dios, del regalo precioso de Dios para tu vida y para la mía. En el capítulo 8 vamos a entrar a ver unas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Pero en este capítulo hay algo que nos debe hacer pensar. ¿A qué se refiere realmente Pablo en este capítulo 7? Aunque nosotros hayamos muerto al pecado y de hecho muertos a la ley, vamos a entender eso, el pecado, como les dije, no ha muerto, sigue vivo. De hecho, la ley aún sigue rigiendo. Y hay un concepto que nosotros debemos entender. Es un concepto entre qué es la ley y qué es el pecado. ¿Okay? La ley sirve como si fuese un espejo, realmente que revela y define el estándar de justicia de Dios. El espejo que define o nos muestra el estándar de justicia de Dios. Esa es la ley de Dios. Ahora, el pecado, por otro lado, es la violación, es el no cumplir con ese estándar que Dios nos ha presentado. En pocas palabras, la ley establece el estándar y el pecado es el estándar no alcanzado. Hablemos un poquito más sobre la ley, este mismo estándar. La ley de Dios, que es santa, es justa, el mismo Pablo nos dice, es buena. Esta ley revela el carácter de Dios, revela la voluntad de Dios para ti y para mí. Nos muestra cómo vivir en una relación correcta con el Señor. Y también nos muestra cuáles son las posibles deficiencias, carencias, errores morales, y nos hace conciencia de nuestra necesidad realmente por recibir y vivir en la gracia de Dios. Y ante ello está el pecado, que es la transgresión. Y el pecado realmente lo podemos resumir como un pensamiento, como una actitud, de hecho como una acción que no alcanza a ese estándar perfecto de Dios. Es una rebelión, de hecho, contra la voluntad de Dios y una incapacidad de poder reflejar la justicia de Dios en tu vida
y en la mía. Entonces, ¿cuál es la relación? Porque esto es lo que Pablo nos quiere presentar. ¿Cuál es la relación entre la ley y el pecado? Bueno, la ley, ya sabemos, que identifica, lo hemos dicho, identifica qué es el pecado. Sin la ley, la humanidad carecía de una comprensión, de un entender claro de las expectativas que Dios tiene para ti y para mí. Sin embargo, aunque la ley revela el pecado y expone nuestra culpabilidad, realmente no tiene en sí misma la ley el poder de salvarnos, de liberarnos. La ley diagnostica el problema, pero no provee la cura o la sanación o la respuesta. Entonces, debido a la ley sabemos que tenemos tú y yo un problema delante de Dios, pero la ley en sí sencillamente señala el problema, pero no nos provee la respuesta, ¿verdad? Y el propósito final es que nosotros lleguemos a conocer la necesidad que tú y yo tenemos de la gracia salvadora que se encuentra en Jesucristo. Porque sin Él, sin Jesús, y no solamente sin Jesús por sí mismo, sin tener esa relación nosotros con Jesús, la ley lo único que va a continuar es señalando tu pecado y el mío. Pero Pablo tiene buenas noticias, porque él dice que hemos muerto, no solamente al pecado, sino también a la ley, pero tenemos que entender qué significa eso. ¿Sí? Así que tengo 3 puntos en sus hojas de notas, pueden ustedes tomar. No tengo muchos versículos, realmente el contenido del capítulo de hoy, 23 versículos, es bastante grosso, pero sí pueden tomar algunas notas y completar los 3 puntos que quiero proponer. En primer lugar, sabemos que yo muero y vivo en Cristo. Yo muero y vivo, yo y tú, el ser humano muere, pero también vive en Cristo. Y leamos los primeros 6 versículos del capítulo 7. Repito, esta es versión Reina Valera contemporánea. ¿Y cuál es la mejor versión para que tú leas? El pastor Derek siempre dice, la versión que tú lees es tu mejor versión. Léela. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, Pablo está hablando ya a gente que tiene un contenido. En ese entonces era un contenido del Antiguo Testamento. Los que conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Y si estuviese Pablo hablándonos directamente aquí, con nosotros le estaría llamándonos hermanos, porque está hablando a los que somos salvos en Cristo, a los cristianos. Por ejemplo, y nos va a dar un ejemplo que es absolutamente conocido, tanto hace 2000 años como hoy día. Por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Es decir, hay una relación, hay un pacto entre ellos dos mientras haya vida. Pero si el marido, por ejemplo, muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre, y hay versiones que hablan de una unión sexual, si ella se une a otro hombre, mientras su marido vive, aún vive, y están casados, ¿comete qué? Adulterio. Pero si su marido muere, entonces, ¿qué pasa con ella? Queda libre de esa ley, de modo que ella sí puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Este ejemplo lo utiliza Pablo para decirnos ¿qué? Para decirnos que mientras hay vida, hay una ley. Pero hay una ley que nos sujeta. Sabemos que en la muerte realmente la ley no ejerce ningún poder ni influencia. Pero continúa la palabra diciéndonos, así también ustedes, hermanos míos, aquí da la explicación, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley. Por medio del cuerpo de Cristo. No porque sí, han muerto a la ley. Para pertenecer a otro, ¿cómo así? Pero si yo ya morí, entonces el pecado ya moría a la ley, y ahora me toca pertenecer a otro, ahora soy alguien más es mi dueño. Claro que sí, pertenecer a otro. ¿A quién? ¿A quién pertenecemos ahora? Para pertenecer a otro, aquel o quien resucitó de los muertos, Jesús mismo, Jesucristo. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito? De que demos fruto para Dios. De que demos fruto para Dios. ¿Por qué?
Porque mientras vivamos en la carne, vamos a hablar de la carne un poquito, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y producían frutos que en realidad nos llevaban a la muerte. No eran frutos para Dios, eran frutos que nos llevaban a la muerte. Pero ahora, y ese pero ahora creo que es para todos nosotros, que hemos muerto a su dominio. ¿El dominio de qué? Del pecado. Estamos libres también de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Ya Pablo en el antiguo capítulo, en el capítulo 6, de hecho el versículo 14, nos había dicho que el pecado, literalmente dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es un concepto que por 5 o 6 domingos hemos venido masticando y entendiendo, que en realidad es la gracia de Dios, ese regalo precioso a tu vida y a la mía, no por nuestras acciones, sino por lo que Él hizo en Cristo, que tú y yo somos salvos hoy. Pero Pablo ahora explica de una manera un poco más detallada de cómo es que ya no estamos tampoco bajo el dominio de la ley. Recuerden 2 cosas. Yo puedo ser libre de pecado, pero ¿qué pasa con la ley? ¿Desaparece o todavía está ahí? La ley ejerce poder sobre el hombre mientras que el hombre viva. Y Pablo toma el punto de la muerte y dice no, que ahí terminan las obligaciones, los contratos. Así como una esposa no está ya contractualmente obligada con su marido si ya está muerto, es libre. También tú y yo, frente al pecado, frente a la ley, estamos libres. Y Pablo dice, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. Recuerden, antes nos decía que había muerto al pecado, pero ahora introduce el concepto de que también hemos sido muertos a la ley. Romanos 6, que es donde presenta esto, Pablo explica cuidadosamente que morimos juntamente con Jesús. ¿Recuerdan? Cuando tú te entregas a Cristo, ¿qué pasa con tu antigua naturaleza? ¡Pum! Muere. Lo vemos en el bautismo representado en agua, pero no es por el bautismo, ¿no? Sino es una representación, sino en el momento de la salvación. Pero también que vivimos con Él. No es que nos morimos y ya y se quedó muerto nuestra alma, no. Tenemos un nuevo espíritu, un alma que ha sido regenerada, renovada, sobre la cual tenemos todavía mucha responsabilidad. Ojo. Entonces algunos podrían decir, bueno, ok, fuimos hechos salvos por la gracia de Dios, pero todavía debemos vivir bajo la ley de Cristo, no la ley de Cristo, la ley de la palabra, para agradar a Dios. Repito eso, muchos pueden decir, yo soy salvo por lo que hizo Cristo en mí, pero a pesar de ser salvo, todavía la ley ejerce sobre mí un dominio. ¿Es así o no es así, iglesia? ¿Se acuerdan que acabamos de leer a Pablo que estaba diciendo una serie de cosas? Vamos a ver. Los cristianos ya no estamos sujetos a la ley. La ley no desaparece. De hecho, Cristo vino a cumplir la ley. No es que podemos coger el Antiguo Testamento, romperlo y decirle hasta aquí. ¿Ok? La ley continúa. Pero nosotros actuamos bajo la ley no por obligación, sino por poder y gracia y deseo voluntario de agradar y cumplir con la estructura que Dios ha establecido para su reino. ¿Me entiendes? Entonces, estas cuestiones de los legalismos, son tan difíciles. Porque ¿quién te dice a ti? Yo eso nunca lo he entendido, eso de que la mujer tiene que usar pantalón. No puede usar pantalón, perdón. Ya no sé si puede o no puede. Porque pantalón, pues así son los hombres y además por ahí también dicen que la mujer se ve más, no sé qué, provocativa. No hay nada más hermoso que una mujer en vestido, ¿no les parece? Varones, no hay nada más hermoso que una mujer con un vestido hermoso, ¿no les parece? Ok, soy el único, de pronto a mí sí me parece, muchas gracias.
Pero si tú quieres ponerte vestido o pantalón, no lo haces porque te obliga A, B, C y D, o la iglesia o la denominación. Lo haces porque es lo que quieres tú hacer para agradar a Dios. Sencillo como eso. Así que morimos a la ley y al pecado. Pero entonces, ¿para qué morimos a eso? ¿Por qué ya no hay esa obligación? Porque nos dijo la palabra, nos dijo Pablo, porque ahora le pertenecemos a otros. Nosotros ya después de Cristo no es que vivamos para nosotros hacer lo que nos gusta y nos da la gana. A veces vivimos así, ¿verdad? Vivimos para aquel que dio su vida por ti. ¿Para qué? Para dar frutos que agraden a Dios. Vivimos entonces para Cristo. Y los latinos nos gusta decir, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y cuál es el otro? ¿Y a su pueblo? Ah, eso sí se lo sabe. Y sí es cierto que vive Cristo, pero nosotros somos los que ahora vivimos para Él. Lo que requiere el morir a nosotros mismos. Uy, cómo duele, cómo no nos gusta. Pero vivimos es para Él, ya no nos pertenecemos. Y dice Pablo, podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Es decir, que la ley en sí no nos justifica, ya lo sabemos, no nos hace justos delante de Dios. La ley no nos santifica tampoco. Sencillamente, la ley nos muestra cuál es nuestro nivel de intimidad delante de Dios, delante de Él. Y si realmente estamos actuando de acuerdo a lo que el Espíritu dice o cómo nos guía, o seguimos todavía bajo la ley del hombre, lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Y en este momento recuerdo que hay hoy se habla mucho de la verdad individual, ¿no? Cada uno tiene su verdad. ¿Cuál es tu verdad? Pues a mí lo que me parece, lo que yo considero, como yo creo que deben ser las cosas. Pero eso es tu verdad, eso no es tu verdad en realidad, eso es tu opinión. Porque si hay verdad, tiene que haber una sola verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad está en Cristo, la palabra. Así que somos dados esa libertad, ¿para qué? Para que le podamos servir a Él mejor, bajo la autoridad del Espíritu Santo, mas no bajo la autoridad de la ley. Y te pregunto, es más, piensa en esto. ¿Tú vives de acuerdo al Espíritu? No todos vivimos aparentemente de acuerdo al Espíritu, pero bueno, llegaremos a ese punto. Piensa en algo que tú hayas hecho, una obra, una acción, qué sé yo, que en vez de ser como resultado de la ley que te toca, es algo que tú quieres hacer porque el Espíritu lo ha puesto en tu corazón. ¿Puedes pensar en algún ejemplo? Digan sí, digan no. Y si les pregunto cuál es el ejemplo, ¿me lo dicen? No. Ok. ¿Ah? ¿Tú quieres decir algo? Ah, caray. Cuando compras algo en la tienda, porque me pasó, compré algo en la tienda, pequeño, lo puse en mi bolsa porque estaba muy pequeño y se iba a caer en el carrito, y cuando salí me di cuenta que no lo había pagado. Entonces tuve una opción, llevármelo porque no lo pagué, o regresar y pagar. Y regresé y cuando lo pagué. ¿Los que están allá escucharon? ¿Sí? Hay confesión de robo aquí en este momento. Que mi esposa va, compra algo, sale de la tienda y resulta que no ha pagado. Y ahí está, la dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos bajo la ley? Sí, tienes que pagarlo, hija. O bajo el Espíritu, porque está bien, está la ley, pero si te escapaste, a lo mejor. O es bajo el Espíritu, de hacer lo correcto, hacer lo justo. Y eso es lo que... Mira, nosotros no deberíamos ni siquiera pensar en ejemplos. Esa debería ser nuestra vida. Constantemente. Vivir bajo el Espíritu. ¿Lo hacemos? Hay algo que está pasando precioso en esta iglesia. Ustedes saben que obviamente yo soy el pastor
de nuestro ministerio de Celebration Español, pero yo soy el pastor que maneja o da cobertura a todo lo que tiene que ver con oración aquí en Celebration Church. Pero aquí entre nos, si no lo repitan, no se lo digan al pastor Jerry, que en realidad soy el pastor que se encarga de las cosas que él no quiere. Y hay algo que está pasando, y yo creo que aquí también, y evidencia de eso fue lo que precisamente Luis, tú dijiste allí en el Pagá, ¿ok? Algo hermoso que él dijo. Pero mira, esta serie nos está llevando a entender que si hay un pecado, que debemos dejar el pecado. Si estás tú en adulterio, deja el pecado. Si estás en pornografía, deja el pecado. Y a veces podemos decir, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, pero la gente lo está haciendo. No porque están convencidos con lo que, bien sea el pastor Derek o yo mismo, los que estén predicando sobre este tema, lo estén haciendo. Es que la palabra de Dios está convenciendo de pecado a muchos aquí. ¿Y saben por qué lo sé? Porque están saliendo una serie de parejas que dicen, yo llevo viviendo con mi pareja 15 años, 20 años, 7 años, y yo quiero hacer las cosas bien, y necesito casarme delante de Dios, necesito la bendición de Dios. Qué bonito. ¿Y a quién van? Al pastor Vicente, correcto. Gracias a Dios. ¿Dónde están los latinos, digo yo? Gente que está batallando con pornografía. Y eso es una de las cosas más fuertes que se están dando, ¿verdad? Que están viniendo a declarar, tengo esta debilidad, pastor, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Y no tienen una necesidad fuera de la convicción del Espíritu Santo de pecado, porque podrían mantenerlo calladito. Y esas cosas se están dando aceleradamente aquí en esta iglesia, en Celebration. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es viva, es real y transforma. ¿Cuándo van a venir ustedes a decirme, pastor, necesito esto, necesito lo otro? Punto 2. Y fíjense, ya dejaron de ponerme el reloj. Porque dicen, este hombre no presta atención al reloj. Era así cada número y ahora. Okay. Punto 2. Okay. Sabemos que el pecado aún vive, ¿verdad? Y sabemos que tú, morimos y vivimos en Cristo. Pero el pecado, tenemos que entender, ¿y qué pasó con eso del pecado? ¿Y qué pasó con esto de la ley? El pecado se empoderó, ganó poder en la ley. Mira el versículo 7 al 13 en pantalla. Concluiremos, dice Pablo, entonces, que la ley es pecado. La ley no es pecado. Pero es por la ley que entiendo que yo cometo pecado. De ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, por ejemplo, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Por eso tan importante es la ley. Ahora, codiciar. ¿Qué significa codiciar? Codiciar es un deseo desmedido y pecaminoso por poseer lo que le pertenece o a otra persona, o es tener un afán excesivo de riquezas. Alguien dice, ay, ay, ay. Me rasca, pastor. Si es así, debería rascarnos. No, debería rascar. Debería, no sé, hablar a nuestro corazón. Pero, picarnos. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento, ojo, y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Y podrías tú decir, oye, ¿y eso es que por allá esa gente que nunca ha recibido la ley de Dios, por allá esos los que nunca se le ha predicado están sin ley, no tienen pecado? Recuerda lo que nos dice también Romanos. Pablo nos dijo en su libro que la ley de Dios está puesta en el corazón y que ellos serán juzgados de acuerdo con la ley.
Tú y yo, ¿cómo vamos a ser juzgados? ¿De acuerdo con? ¿Tenemos que volver a Romanos 1? Seremos juzgados de acuerdo con ¿qué? ¿Con la obra de quién? De Cristo. Con la obra de Cristo. Ahora, nuestras acciones serán también llamadas a atención, ¿verdad? El Señor va a decir, mira, ¿qué hiciste tú, qué no hiciste aquí? Pero no para condenación, porque somos salvos en Cristo, si tú has tenido a Cristo en tu corazón. En un tiempo, dice Pablo, yo vivía sin la ley. ¿Cuándo fue ese tiempo que Pablo vivía sin la ley? Pablo no era un fariseo súper conocedor de la ley. ¿Cuándo fue eso? Cuando era chiquito, gracias. Pero cuando vino el mandamiento, y él entendió esto de la ley, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debería darme vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó, fíjate, el pecado, en serio, el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y por medio de él me mató. Y por eso nombré de nuevo este mensaje, el pecado vive. No para exaltar al pecado, sino para entender que es una realidad. Podemos decir entonces que la ley es santa. La ley que Dios dispuso, presentó, la ley existente es santa. Y que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero entonces, pregunta Pablo, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Porque fue por la ley que el pecado realmente llegó a darme muerte. De ninguna manera, dice Pablo. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Esto es que fíjate que por eso digo, yo tuve que leer esto varias veces, estudiarlo, ver comentaristas bíblicos, hablar con el Señor. Señor, dame claridad para esto, porque esto está medio difícil de masticar, por lo menos para mí. Gracias a Dios, a entendimiento, a revelación, ¿verdad? A fin de que por medio del mandamiento, ¿dónde andamos? Para demostrar que es pecado, voy a ver de ninguna manera. Más bien, el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Déjenme decirlo en otras palabras. Pablo está diciendo, el pecado es tan feo, tan grande, tan tremendo, que llegó y utilizó algo tan hermoso y santo que es la ley para cobrarnos la vida. Y la manera que dice es que quiero darle un nombre máximo a ese pecado. ¿Y sabes cómo lo llama? Extremadamente pecaminoso. No sabe qué otro nombre darle. Pablo pregunta entonces aquí, ¿la ley es igual al pecado? No, sabemos que no es igual, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la ley es pecado. La ley no es pecado, al contrario. Pablo insiste que debemos morir a la ley si queremos realmente darle un fruto a Dios. Y alguno podría decir, bueno, de seguro hay algo malo con la ley, pero no hay nada malo con la ley. Y gracias a la ley es que podemos nosotros entender y conocer el pecado. Pastor, preséntamelo de otra manera porque está más confuso. Cuando tú vas al doctor y te hacen unos rayos X, ¿alguien ha hecho eso? Ok, ¡pum! Y los rayos X muestran que de pronto hay algo malo en ti. ¿Qué es lo que está mal? ¿La máquina de rayos X o tú? Nosotros no podemos culpar a la máquina de rayos, cochina máquina de rayos X, porque no, el que está mal soy yo. La ley es ese rayos X, es lo que nos muestra que hay en nuestro interior, y el que está mal, entonces en ese momento soy yo. Me pusieron el conteo. Luego tendré que hablar con aquellos que se atrevieron.
La ley de Dios es como ponerle un límite a la velocidad para que sepamos realmente si es que vamos demasiado rápido, si estamos en pecado o no. Pablo describe esa dinámica donde dice, ¿sabes qué? No hagas eso. Mira, hay algo, yo no sé si esto es bíblico porque lo dice Pablo, pero la psicología y todo eso lo he utilizado. El ser humano es rebelde por naturaleza, porque solo basta decirle al ser humano, no hagas eso, para querer hacerlo. En este país, ¿hasta qué edad se puede tomar alcohol? En este país. A los 21. Y eso lo saben porque nadie toma alcohol antes de los 21. La ley que prohíbe tomar alcohol antes de los 21 no hizo que en realidad gente que no tenía 21 años dejara de tomar. Porque apenas hay una ley, es como, ahora yo quiero. Había un hotel en la Florida, y me recuerdo un hotel que había en Colombia donde las habitaciones, el balcón, realmente daba prácticamente al mar, ¿ok? Y tenía, entonces, porque lo que lo quería era que vinieran a la gente a pescar desde la habitación, imagínate tú. Prohibido pescar. Pues, ¿qué hacía la gente? Pescaba. Con hilos y con no sé qué, y eso causaba problemas, y de pronto estaba alguien ahí en el balcón de abajo y salía la cosa, salía el pesca. Y dijeron, ¿cómo podemos nosotros hacer para que esto no se dé? Fácil, quita el prohibido pescar. Y la gente dejó de pescar. Así somos. Los niños, no todos, no, hay niños de niños, cuidado. Pero en general, los niños son muy inocentes. ¿Hasta qué? Hasta que empiezan a entender. Hasta que tienen uso de razón. Y empiezan a maniobrar. ¿Por qué? Porque ahora dice, no hagas eso, no metas el dedo. Pues ahora meto la lengua. Mira, es que el pecado corrompe, el pecado engaña. ¿Sabes cómo engaña el pecado? Te promete una falsa satisfacción. En el momento tú te sientes bien, ay, qué rico. Pero luego viene la consecuencia, falsa satisfacción. Te entrega excusas. Mira, cuando uno tiene que excusar su comportamiento, hay algo mal. ¿Cuándo has llegado tú tarde a una cita? Por negligencia. ¿Qué haces? Te inventas cuando había obra en la calle, el carro se me paró, se me acabó la gasolina, el despertador no... Tienes que justificar algo malo. Y eso es lo que hace el pecado. Tenemos que justificarlo. ¿Qué hacías? ¿Qué estabas ahí mirando tanto tiempo? Nada. Noticias. El pecado te promete una salida a tu acción. Y esa salida nunca llega, tarde o temprano. Así que no es que la ley es la que nos engaña, es el pecado que engaña. Por eso dijo Jesús, Juan 8:32, conocerán la verdad y ¿qué pasa? La verdad los hará libre, ¿ok? Así que el pecado, cuando lo seguimos, conduce a la muerte, no a la vida, no a la vida. Satanás le encanta engañarnos con decir, es que mira, eso no es tanto pecado, es que nada va a pasar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Adán y Eva? No va a pasar lo que tú estás pensando. Es más, vas a llegar a ser como Dios. Y ellos, yo quiero. Pero así somos nosotros. Hay una salida masiva de gente, no entiendo qué está pasando. Estará como que, déjenme decirles esto. Por eso es tan importante, iglesia, entender, conocer la verdad, porque es la que nos hace libre. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde podemos conseguir de una manera absolutamente práctica la verdad de Dios?
En la palabra, en la Biblia. Mira, esto se lo estoy robando yo al pastor Derek, que se lo robó a otra persona. Estoy justificándome. El estudio del Centro para el Compromiso con la Biblia, wow, revela que leer la Biblia al menos 4 veces por semana, ojo, 4 veces por semana, ayuda al bienestar emocional de la persona. Y las personas que alcanzan esta frecuencia 4 veces mínimo por semana experimentan una reducción significativa de hábitos destructivos, de luchas emocionales, en comparación con aquellos que, ¿saben cuándo leen la palabra? Cuando aparece en pantalla los domingos. Eso no es esta iglesia. Jamás. Mira, esto es increíble. Si tú lees la Biblia, cuando el pastor la pone en pantalla, no va a haber mucho cambio en tu vida, para ser honesto. Si tú lees la Biblia una vez a la semana, pues adquieres cierto conocimiento. Si la lees 2 o 3 veces, a lo mejor un conocimiento más profundo, algo, pero no va a haber una transformación. Si la lees 4 o más veces, mira lo que pasa. Aquí en este país nos encantan las estadísticas, te voy a soltar unas. 4 veces a la semana. Levanta el dedo chiquitito si la lees 4 veces a la semana o más. No veo dedos chiquitos, pero bueno. La sensación de soledad. Esto es una crisis que vivimos en este país. Me siento solo, deprimido y triste. La sensación de soledad disminuye en un 30%, si le creemos a estas estadísticas. La amargura en las relaciones entre pareja, amistades, qué sé yo, con tus hijos, disminuye en un 40%. La amargura. A lo mejor la relación no mejora, pero... Oye, el alcoholismo el alcoholismo disminuye un 57%. Había hablado antes de la pornografía, ¿verdad? Mira esto. El consumo de pornografía disminuye un 61%. ¿Por qué? Porque es la verdad la que te hace libre. No la ley, mucho menos el pecado. La ley te muestra que estás mal. Pero es la verdad de Dios la que te hace libre. Punto 3. ¡Qué chévere! Quiero hacerlo otra vez, ¿puedo? Punto 3. El pecado se debilitó sin la ley. Eso también tenemos que entenderlo. Con la ley, el pecado se empoderó, el pecado ganó fuerza. Pero si no hay ley, el pecado, la fuerza del pecado disminuye. Y aquí vienen unos versículos un tanto interesantes. Vamos a ver cómo masticamos esto. Versículo 14 al 23. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, dice Pablo. Y aquí de pronto nos podemos identificar un poquito con Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena, porque la ley está diciendo, esto no debes hacerlo, pero lo hago y sé que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, que hace lo malo, no soy sino el pecado que habita en mí, porque el pecado está vivo. Esto está hablando de gente que ya es cristiana, salva, te está hablando a ti y a mí, Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí. Es decir, yo sé en mi mente, yo quiero hacer el bien, yo soy de Cristo, mi Padre es Dios, quiero hacer el bien, pero ¿qué pasa? Sino que en mí está el no hacer el bien. Hay algo ahí metido que dice no.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto es Pablo. ¿Qué te está pasando, Pablo? Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, todos tenemos un hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me encanta la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Soy de Cristo, por gracia soy salvo, soy hijo, soy hija de Dios. ¿Y por qué ando metiéndome en líos que no debo? Cuando sé que no es lo correcto, cuando sé que no es lo que quiero, cuando la palabra es muy clara y ahí ando metido. ¿Por qué? Esto de la carne. Veamos un poquito la carne. Nos quedan 5 minutos. Respiren. ¿Qué significa esto de la carne? Carnal, la palabra carnal viene de la palabra griega sarkikos. Se les va a olvidar en 2 minutos. Pero esto significa algo que es caracterizado por la carne. Habla de la persona que puede y debe hacer las cosas de una manera distinta, pero que no las hace. Pablo ve esta carnalidad en sí mismo. El apóstol Pablo. Y sabe que la ley, a pesar que es espiritual, no tiene la respuesta para su naturaleza carnal. Aun cuando Pablo dice que él es carnal, oye, fíjate esto, Pablo está diciendo yo soy carnal. Él no está diciendo yo no soy cristiano. Él era cristiano, pero también él pecaba. Y entre los pecadores, el mayor, decía él. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que tenía Pablo, el problema que a veces tenemos tú y yo, nuestro problema no es falta de deseo de hacer lo bueno. Él quería hacer lo correcto. El problema tampoco era falta de conocimiento, no era que él no conociera la ley, no. Él sabía que era lo correcto para hacer. Su problema era la falta de poder. Y él decía, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer el bien. Él tiene una falta de poder debido a la ley que no da poder. ¿Me entiendes? Tú dices, pero Dios mío, si llevo tantos años como cristiano y todavía estoy en las mismas. ¿Qué está metido? Estás viviendo en la carne. Eres espiritual, somos espirituales, el Espíritu vive en nosotros, pero si la carne es la que nos influencia, hacemos cosas de la carne. Y tomamos, y hablamos del otro, y no perdonamos, y somos avaros, codiciosos. Todas las cosas que la ley dice no deben ser. Y ahí estamos, cristianos. ¿Por qué? Porque aún estamos viviendo en la carne. Y esa es nuestra lucha hasta el día de Cristo. Vivir bajo el Espíritu. Descubro esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Mira, tú has intentado, mira, tú sabes que hay algo que no debes hacer, ¿verdad? Y tú quieres hacer el bien. ¿Y qué terminas haciendo a veces? El mal. Y te das golpe de pecho y no sé qué, y el desastre y la cosa. Y te pregunto, ¿cómo te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? ¿De la palabra que ponen ahí unos minutitos en pantalla los domingos? ¿Se acabó? Ponte suero, estás enfermo. Se acabó el tiempo. Quiero decirles esto. Si tu experiencia con Dios se lleva a cabo en hora y media los domingos solamente, no tienes una experiencia con Dios. El Señor nos habló hoy. Así de bueno y misericordioso es Él.
Pero ¿qué nos dijo? ¡Qué bien! ¿Te he hecho porras? ¿Sigue bien? ¿O qué nos dijo? Nos dijo, oye, caray, entrega tu propia voluntad y a la mía. Creo que fue lo que dijo. Muere, bueno, ahí está. Muere a la carne. Pero para morir la carne necesitamos alimentarnos del Espíritu. No hay otra manera. Entonces, por eso están, miren, cristianos, hermanos y hermanas, les digo esto. Sigan viniendo los domingos. Primero, a esta tu iglesia. Y si esta no es tu iglesia porque aquí no te alimentas, busca buen alimento. Lucha por tu vida. 2, ven a las clases de discipulado. No porque estamos buscando algo que hacer entre semana, es porque necesitamos alimentarnos del Espíritu, de la palabra, entender, masticar. Ñam, ñam, ñam. Ven a las reuniones de mujeres, las damas, a las reuniones de varones, los hombres, juntos a las reuniones de parejas. Ay, pero es que es un picnic. De ahí disfruta el picnic. Vas a recibir palabra. Los jóvenes adultos, eso está poniendo bueno por lo que me dicen. ¿Podremos ir nosotros? Ah, tú eres el joven adulto. Yo ya pasé esos tiempos. Necesita. Estás leyendo la palabra, iglesia. Pero de verdad, ¿cuántas veces al día dijeron que por lo menos tienes que leer para que realmente haya un cambio en tu vida? ¿Cuántas veces? 4 veces. Y no es que check, 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 leí todo, programa o plan de... No, es meternos en la palabra. Pablo tenía un gran problema, y es el problema que tenemos tú y yo. Que sabemos que no somos ya esclavos del pecado, que sabemos que la ley está ahí sencillamente como un marco de referencia para yo agradar a Dios, pero también sabemos que la carne no ha muerto completamente y tenemos que matar esa carne. La carne no se mata con aflicciones, con látigos, con caminar de rodillas, con hacer penitencias. La carne se mata con la palabra. La carne se mata con la verdad en la cual nos tenemos que meter. ¿Estamos, iglesia? Los invito a que se queden, consideren quedarse a la clase de membresía para aquellos que van a ser miembros, pero si no, ¿para qué te vas a la casa? Vamos a dar después una pizza cerca a las 2, así que aprieta un poquito el estómago y vamos a ver el tal partido, vamos a disfrutar como cristianos, algo sano. ¿Alguien vio el partido Francia-Inglaterra? ¿No vieron ese partido? Eso era para comerse las uñas. Y espero que el de hoy sí no las comamos. Por España vamos. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor, porque somos tus hijos y no somos huérfanos. Porque tú nos has establecido un patrón de vida. ¿Qué es eso? De vida y no de muerte. Padre, continúa nuestro caminar diario. Espíritu de Dios, continúa hablándonos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos realmente a no ser tan carnales. Aunque en esta carne estemos hasta el día de Cristo, ayúdanos a ser espirituales, cumpliendo la ley, no porque sea obligación, no porque es nuestro mecanismo de salvación, sino porque tú lo mereces. Tú eres un buen Padre y es bueno para nosotros, Señor. Así que perdona nuestros errores, ese caminar carnal que aún tenemos, Señor. Permite que nuestro testimonio sea de que a medida que vamos creciendo en la fe, a medida que continuamos caminando contigo, realmente esa carne vaya muriendo más y más y más. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que en realidad te pone como prioridad, como se dijo hoy. Una iglesia que ama, consume tu palabra, que es vida. Una iglesia que entiende que el unirnos, tener estos encuentros no es una obligación, sino es una oportunidad de aún crecer más. Así que yo bendigo a mis hermanos y mis hermanas. Bendigo con la bendición que viene de ti, Señor.
Padre, que tu rostro resplandezca sobre ellos, que esa paz que es humanamente imposible de alcanzar, pero está en ti, cubra sus vidas, las vidas de sus familias, de sus seres queridos. Acompáñanos, Señor, en nuestro salir y nuestro entrar, en nuestro levantarnos y acostarnos, porque tú lo mereces y lo queremos, Señor. Eres el Dios de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por venir. Gracias a aquellos que nos acompañaron en línea. Y no se les olvide, nos vemos en un ratito, pero con seguridad el miércoles y el próximo domingo. Bendiciones.